Problemas de transporte en fallas y cuidado todo el año. Valencia en Marcha, con José Parrilla. Estos días estamos viendo en las redes sociales las aglomeraciones que se están produciendo en la Estación del Norte en horas punta por las obras básicamente que se están haciendo para reparar la marquesina. Pero es una situación que se repite en muchos sitios sin que haya una justificación para ello. Si vas a la Mascleta nos vamos a encontrar los metros de bote en bote porque no pasan con la frecuencia que tocaría. Y si quieres coger un taxi, pues yo te diría que es casi misión imposible. Hay tortas en la calle para coger un taxi. Cualquiera que salga de algún evento o que se mueva por la ciudad lo puede comprobar en la Mascleta, alrededor de la Mascleta y prácticamente durante todo el día. Y ustedes me dirán, hombre, es que estamos en fallas y es normal que las aglomeraciones que tengamos ahora en los transportes públicos sean normales. Son momentos como muy puntuales. Y yo le digo a ustedes, pues hombre, pues tienen razón, es verdad. Son fechas muy especiales en las que todo está prácticamente desbordado. Digamos que tenemos que tener paciencia, está claro que tenemos que tener paciencia, pero yo creo que alguna cosa más se podía hacer. Porque, mire, les pongo ejemplos muy sencillos. Si una persona va con una silla de ruedas o una persona se tiene que desplazar con un carrito de bebé, coger un taxi le resulta prácticamente imposible. Coger un metro ya es completamente imposible y yo diría que hasta peligroso. Y si alguien tiene una urgencia y tiene que coger un taxi para ir al médico, la verdad es que puede morir en el intento. De todas formas, no quiero quedarme en el problema de las fallas, porque como le decía, el problema de las fallas todos lo conocemos, hay aglomeraciones y es un momento muy particular. Pero sí que quería aprovechar esta situación puntual que se produce ahora durante las fiestas para extender la reflexión al resto del año, porque esta situación se repite también cuando no hay fallas. El transporte público por la noche está bastante dejado, el metro cierra pronto, por lo menos antes que en muchas otras ciudades, no da tiempo a cenar y volver a casa. Esa combinación hay un desajuste completo. El servicio nocturno de la AMT es verdad que se ha mejorado, pero no tiene la implantación necesaria para que se convierta en un referente para la gente, para los jóvenes, para los que salen por la noche y para los no tan jóvenes, ¿no? Y del taxi, pues la verdad, mejor ni hablar. Coger un taxi de madrugada es muy complicado en Valencia, no hay servicios. Es comprensible que los taxistas, por seguridad o simplemente por descanso, no quieran salir los fines de semana por la noche, pero hay otras alternativas que podrían ocupar este espacio y que no lo hacen precisamente porque el propio sector del taxi los está bloqueando. Me refiero a las VTC. No es que sean ni el santo de mi devoción las VTC ni que yo quiera ir contra el taxi, pero creo que algún ajuste ahí se merece para cubrir ese vacío que hay en el transporte público. En definitiva, por una cosa o por otra, moverse en transporte público siendo aceptable en condiciones normales no lo es tanto en momentos concretos muy habituales. Falla por las noches, falla cuando hay un evento destacado, no sé, un concierto, partidos de fútbol, etcétera, y falla claramente cuando llegan las fiestas, insisto, aunque son momentos puntuales. Yo creo, por tanto, que una reflexión por lo menos merece, y digo más, igual merece una reflexión conjunta de todos los medios de transporte para garantizar que el servicio de la gente sea bueno. Las obras en la Estación del Norte durarán 28 meses, es decir, que aún queda más de un año para las obras, seguramente para las fallas del año que viene seguirán. A ver si cuando este símbolo de la movilidad recupere su pleno rendimiento, todos los demás medios de transporte la acompañan. Sería desde luego muy bueno para esta ciudad. Valencia en Marcha, con José Parrilla.